Chicos, buenas noches. Buenas tardes a todos. La clase de hoy es sobre preoptimización de pacientes en cirugías de columna. Básicamente vamos a repasar los conceptos de cuáles son los protocolos de recuperación mejorada, y para dar un ejemplo elegimos hacer este procedimiento o esta preoptimización en una cirugía de columna. A lo largo de la clase vamos a ver que estos protocolos se crearon para otro tipo de cirugías que han ido avanzando, y en este caso hoy vamos a dar el ejemplo o tratar de identificar cuáles son los puntos que podemos utilizar en una cirugía de columna, muchas veces aprovechando de que en nuestro hospital el servicio de columna es un servicio ordenado y que permite y es permeable hacer estos procedimientos. Bueno, como dijimos, vamos a repasar cuál es la definición, cuál es la historia y cómo es la epidemiología más las estrategias de estos protocolos de recuperación mejorada o de recuperación acelerada. Y básicamente estas estrategias se dividen en tres partes importantes: preoperatorio, intra y posoperatorio. Vamos a desglosar cuáles son los puntos principales, en este caso ejemplificando al procedimiento en protocolos de cirugía de columna. Y por último vamos a sacar unas conclusiones de cómo deberíamos aplicarlo. Comenzando con la definición, lo que comúnmente vamos a escuchar es que estos protocolos se llaman ERAS. Ahora vamos a ver por qué es ERAS, de dónde vienen. Son protocolos de recuperación mejorada postquirúrgica. Son un conjunto de intervenciones, más allá de que lo identifiquemos como ERAS, hay distintos protocolos de recuperación mejorada, pero el comúnmente conocido y el patentado es el ERAS, que realizan intervenciones multidisciplinarias, y que lo más importante que tenemos que saber nosotros es que todas estas intervenciones están basadas en la evidencia científica. El fin principal obviamente es disminuir las respuestas del estrés quirúrgico. Ahora vamos a ver cuál es la fisiopatología, y esto está comprobado que disminuye tres cosas importantes: el dolor, las complicaciones y la estancia hospitalaria o la estadía hospitalaria. Y obviamente conlleva a una disminución de costos. Todo está de la mano, son pequeñas modificaciones o pequeñas intervenciones que sumadas generan una gran sinergia y dan como producto final estas tres cosas: disminución del dolor, disminución de las complicaciones, que dentro de esta vamos a ver que se encuentran las náuseas y vómitos, las infecciones, el sangrado, todas las complicaciones que sabemos que ocurren durante la cirugía. Y obviamente la disminución de la estancia hospitalaria acelera el proceso de recuperación y acelera la capacidad de los servicios de poder realizar mayor cantidad de cirugías y abaratar los costos hospitalarios. Los protocolos ERAS, si bien fueron patentados en el 2010 en Suecia, mediante una sociedad de cirujanos, comenzó esto a desarrollarse en los 90 con Henrik Keller, quien desarrolló el concepto de Fast Track. Fast Track se refiere a un proceso de alta temprana. Tuvo un auge en los 90, pero también fue muy vapuleado porque los pacientes reingresaban con más frecuencia que antes del Fast Track. Entonces fue en el 2001 donde un sueco y un escocés comenzaron a reformular estos protocolos y darle de vuelta el principio, que era generar una alta mejorada o una alta acelerada, evitando las complicaciones. Así fue que en el 2010, para la cirugía de colon, fue la primera patente que se realizó de esta sociedad, que es el ERAS. Algunos países ya han implementado el ERAS en prácticamente todos los servicios. En el Reino Unido, por ejemplo, el 90% de las cirugías están englobadas dentro del protocolo ERAS. Lo más importante para nosotros es que estos protocolos de recuperación mejorada están basados en la evidencia científica de cada uno de los puntos, y vamos a ver que podemos encontrar muchos de estos protocolos aplicados a distintos tipos de cirugía y con gran calidad en la evidencia. Los primeros que comenzamos a ver fueron los de cirugía colorectal, y lo primero que demostraron fue que hubo una disminución en la estadía hospitalaria, en la estancia, lo que decíamos recién. A su vez, estos protocolos, los primeros, demostraron una reducción del riesgo de muerte, de un 70 a un 42% en la cirugía de colorectal para el cáncer a los 5 años. Obviamente que con el avance de estos procedimientos y de estos protocolos va a seguir apareciendo nueva evidencia. Han aparecido evidencias de disminución de costos, disminución de complicaciones en gastrectomía, en cirugía de páncreas, en cirugía cardiovascular, en tórax. Es por eso que decimos que hay que generar un sistema de trabajo para establecer estos protocolos. Lo primero es generar un sistema o un equipo multidisciplinario con un enfoque multimodal.
puede estar compuesto por todos los actores que van a llevar a cabo el proceso de atención del paciente, no solamente el cirujano y el anestesista, sino que generalmente toma un líder o un coordinador que lleva adelante el proyecto, y de ahí en más el equipo se forma por kinesiólogos, nutricionistas, enfermeros, todos los que componen la atención del paciente deben estar entrenados y capacitados en este protocolo. Se debe generar un registro sistemático de todos los resultados y de los cuidados perioperatorios. Obviamente que si no hay un registro de estos datos, por más que apliquemos los mejores protocolos, después no vamos a tener la capacidad de mejorar o de saber qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal. Esto se llama ciclo de mejora continua, que es cuando intentamos evaluar los resultados y bajar o aumentar la efectividad y disminuir las complicaciones. Como dijimos, está centrado en el paciente. Este metaanálisis que se hizo en el Hospital Británico es un ejemplo de que en Argentina también se han aplicado distintos programas de recuperación mejorada. Muchos de ellos no están bajo la patente de ERAS porque dijimos que es costoso, pero sí lo que hacen es aplicar un protocolo estandarizado desde la atención preoperatoria, perioperatoria hasta el posoperatorio. En este caso fue hecho en resecciones hepáticas en el Hospital Británico. Dijimos que más de 25 países en el mundo ya han adherido a la patente del ERAS, y como ven acá a la derecha, hay muchos de estos procedimientos que ya están patentados y otros que están en desarrollo: cirugía colónica, rectal, pancreática, gástrica, los protocolos propios de anestesia, cirugía mayor ginecológica, bariátrica, etcétera, etcétera. Importante, como dijimos anteriormente, los protocolos ERAS o los protocolos de atención mejorada nos dan no solamente una disminución el alta temprana, una disminución de las camas en la estadía hospitalaria, sino que nos van a aumentar la efectividad y disminuir las complicaciones dentro de los procedimientos quirúrgicos. Como dijimos, en este caso van a ver la plataforma del ERAS que nos permite analizar, no solamente registrar, sino que analizar los datos, y acá vemos el ejemplo de una evaluación de un protocolo ERAS. Lo que se hace es una formación de 8 meses, durante 4 talleres se forma todo el personal, y lo primero que hacen es 50 pacientes, los adecúan a un programa pre-ERAS, o sea, hacer todo y registrar todo como lo hacían antes. Y luego avanzan hacia el protocolo ERAS y de ahí hacen una comparación. En este caso, se va a ver que de casi 9 días de alta hospitalaria se pasó a casi 7 días, 2 días menos de alta hospitalaria, y se aumentó un 84% la efectividad de estos protocolos. Porque muchas veces estas cosas nosotros decimos que hacemos prevención de náuseas y vómitos, decimos que hacemos prevención de infecciones, decimos que hacemos prevención o profilaxis de los sangrados, y cuando realmente lo registramos y lo evaluamos vemos que no es así. Entonces, en este caso, por ejemplo, se llevó a cabo el protocolo y se encontró que hubo un 84% más de cumplimiento en estos procedimientos. Además, nos permite realizar por cada ítem la comparación y la evaluación de estos procesos. ¿Cuál es el sustento fisiopatológico? ¿Por qué lo hacemos y por qué la evidencia nos ha demostrado que aumenta la sobrevida y disminuye las complicaciones? Básicamente, sabemos que el estrés quirúrgico aumenta la liberación de hormonas y aumenta los cambios metabólicos, como la liberación de cortisol, GH, glucagón, catecolaminas. Todas estas respuestas endócrinas y metabólicas lo que hacen es producir citoquinas proinflamatorias que van a llevar a un estado inflamatorio generalizado. Obviamente que esto no es bueno para el sitio quirúrgico, no es bueno para la evolución del paciente. Y en el caso de las cirugías de columna, estos metaanálisis han demostrado que reduce la duración de la estancia hospitalaria, reduce los costos hospitalarios generales y el consumo de opioides en el periodo perioperatorio y posoperatorio, que obviamente es uno de los puntos más importantes para evitar las complicaciones de la cirugía de columna. Entonces, 3 cosas importantes: la estadía hospitalaria, los costos y los opioides. Esto está demostrado en las cirugías de columna. Dentro de la epidemiología, sabemos que el dolor lumbar en los Estados Unidos afecta a un 80% de las personas en algún momento de su vida. O sea que un 1 o un 2% de esa población adulta va a estar discapacitada en algún momento de su vida. Los americanos demuestran que hay un 9% de los costos de la atención médica relacionado a esto, a los dolores lumbares. Por lo tanto, sabemos que son cirugías que van en aumento. 2 tercios de estas
de estos costos se atribuyen a la pérdida de salario y a la disminución de la productividad en el trabajo. Todos hemos tenido alguna vez alguna afectación de un lumbar y todos en algún momento vamos a llegar a necesitar atención y tener esto que es la disminución de la productividad en el trabajo. Obviamente, al haber más intervenciones quirúrgicas en las cirugías de columna, va en aumento la tasa de complicaciones. Entonces, los protocolos de atención mejorada para cirugía raquimedular han generado o han demostrado que mejoran la productividad y ahorran los costos. Primero se empezaron a realizar en cirugías lumbares, luego cervicales, después en deformidades, en tumores espinales e incluso en pacientes con edad avanzada. En todos demostró mantener la misma calidad y disminuir las complicaciones. Como dijimos anteriormente, se disminuye la estancia hospitalaria y se facilita una alta rápida. Disminuyen las tasas de complicaciones y disminuyen las puntuaciones en el dolor postoperatorio. Algo importante, como sabemos, a lo largo del mundo, los opioides son un problema. En estos pacientes incluso generan un problema a largo plazo en los que ya venían tomando medicación a base de opioides. Los protocolos en cirugía raquimedular han demostrado una reducción en el consumo perioperatorio de los opioides, han demostrado que en un mes, en los 3 meses y a los 6 meses incluso, se produce una reducción significativa. Comparando un pre-ERAS, una evaluación de pacientes en un grupo donde no estaba aplicado el protocolo de ERAS, se da un 52% de incidencia en el uso de a 6 meses de opioides, y una vez que a este mismo grupo o a este mismo equipo quirúrgico se le aplicó el protocolo de atención mejorada, se redujo casi un 25% la toma de opioides en esta población. Se han realizado de distintas revisiones sistémicas, algo importante, nosotros esto lo extrapolamos a los pacientes adultos, pero sabemos que se ha realizado con la misma efectividad en pacientes pediátricos, logrando los mismos objetivos: disminuir la estancia hospitalaria y las complicaciones, disminuir las puntuaciones de dolor más bajas en el día 0 y en el día 2, y no aumentar las tasas de reingreso, que esto era algo importante que se planteaba después de que se generó el Fast Track, que lo importante decía es que no hay que intentar acelerar el proceso de alta para que después haya más complicaciones. Y lo mismo para los adolescentes, también se han realizado metaanálisis sobre escoliosis aplicando el protocolo de ERAS y lograron los mismos resultados. Por lo tanto, se ha observado un costo-beneficio en la aplicación del protocolo en varios tipos de cirugías de columna. Este ahorro se da por la disminución de la estadía hospitalaria y los costos, sobre todo por las complicaciones. La única parte mala que tiene todo esto es que realmente, si quisiéramos aplicar el protocolo, deberíamos invertir en capacitar al personal y generar estos procedimientos. Obviamente que está demostrado que el ERAS es rentable y que a corto, mediano y largo plazo es más rentable capacitar a la gente, formar el protocolo, que continuar con los procedimientos estándares. ¿Qué elementos componen el protocolo? Habíamos nombrado que lo íbamos a dividir en 3 etapas. En el preoperatorio, lo primero que vamos a intentar es que haya un asesoramiento antes de la admisión del paciente al equipo quirúrgico, una optimización preoperatoria con una prehabilitación física, evitar ayunos prolongados, realizar una carga de líquidos y carbohidratos, realizar una profilaxis antimicrobiana, cesación de alcohol y tabaquismo, no premedicar, sobre todo con benzodiazepinas a los pacientes, y comenzar la analgesia multimodal en el preoperatorio. Estos 8 puntos que nosotros vemos hoy aplicados a la cirugía de columna pueden variar 1 o 2 puntos, depende de cada procedimiento, por ejemplo en cirugía cardíaca, en cirugía de tórax, pero básicamente los procedimientos son muy similares. En el intraoperatorio, utilizar anestésicos de acción corta, utilizar siempre que sea posible anestesia y analgesia epidural, si se puede continuar con la analgesia multimodal que comenzamos en el preoperatorio, no dejar drenajes en el lecho quirúrgico, ni sondas, realizar cirugías mínimamente invasivas, evitar sobrecarga hídrica, mantener la normotermia, prevenir las náuseas y vómitos. Y por último, en el postoperatorio, debe continuar la analgesia multimodal que iniciamos en el preoperatorio, retiro temprano de catéteres si fue necesario dejar catéteres, si fue necesario dejar drenajes, hay que retirarlos
lo antes posible, continuar con la profilaxis y la prevención de náuseas y vómitos, realizar una nutrición oral temprana, movilización temprana y obviamente al finalizar todo este protocolo hay que auditar los resultados. Todo lo que se registró, evaluarlo para generar el proceso de mejora continua. Consulta preoperatoria. Generalmente se asigna a una persona, una enfermera, o también puede ser el líder del equipo, que muchas veces el rol lo toma el cirujano de cabecera, para que realice la consulta preoperatoria. En la consulta preoperatoria, lo primero que se va a valorar es el riesgo anestésico quirúrgico, identificar cuáles son las comorbilidades o las enfermedades previas y si es necesario tratarlas. Evaluar el estado nutricional, ahora vamos a ver cada uno de estos puntos, evaluar la diabetes, anemia, intentar o recomendar al paciente que cese el tabaco y el alcohol, generar la prehabilitación física y siempre vamos a pregonar por una participación activa del paciente con información clara, generando una estimación del riesgo y obteniendo el consentimiento del paciente para el procedimiento. En cuanto a la educación y al asesoramiento preoperatorio, es muy importante darle la información clara y concisa de qué se va a realizar y cómo va a realizar el paciente cada uno de estos puntos. Y obviamente que está comprobado que esto disminuye las complicaciones y aumenta la satisfacción posoperatoria en los pacientes que habían recibido información. Una revisión de 7 ensayos clínicos relacionados con la educación y el asesoramiento de estos pacientes antes de la cirugía de columna demostró que se mejoró el dolor posoperatorio, se redujo la duración de la estadía o de la estancia hospitalaria y mejoraron los resultados psicológicos y económicos. O sea, es importante y está validado que informar al paciente reduce las complicaciones. En cuanto al ayuno preoperatorio, sabemos que hace unos cuantos años, en 1847, una persona que estaba realizando una anestesia en un procedimiento odontológico, ve como un paciente se aspira y se muere por no haber respetado el ayuno, y ahí se establece, este hombre, John Snow, establece 8 horas de ayuno de alimentos y líquidos para todos los pacientes para cualquier procedimiento. Esto se ha establecido durante muchos años y lo que vemos hoy en día es que se realizan ayunos prolongados, o también lo que llamamos ayunos patológicos, generando una disminución en la reserva de glucógeno que trae aparejado muchas complicaciones para los pacientes. Como sabemos, las reservas de glucógeno duran hasta 10 horas. Cuando se agotan, aumenta la resistencia a la insulina, impacta negativamente el bienestar, aumenta la sed preoperatoria, el hambre, la ansiedad, aumenta las náuseas y vómitos posoperatorios, y obviamente afecta el funcionamiento mitocondrial, aumentando el estrés quirúrgico. Hoy en día las guías nos dicen que deberíamos utilizar las restricciones de ayuno para comidas pesadas de 8 horas, comidas ligeras de 6 horas y líquidos claros de 2 horas. Incluso vamos a ver que las bebidas ricas en carbohidratos están indicadas dentro de las 2 horas. Cuando nosotros evitamos el ayuno preoperatorio prolongado y generamos distintas intervenciones para evitar esta disminución del glucógeno, el ERAS demostró que se disminuyen los náuseas y vómitos postoperatorios, se disminuye la resistencia a la insulina, se disminuyen los días de estadía hospitalaria, se disminuye el cortisol sérico, se disminuye la degradación de proteínas, que es por falta de glucógeno, y la pérdida de la fuerza muscular. Esto va a hacer que el paciente deambule y pueda aumentar o acelerar el alta, y disminuye la respuesta catabólica inducida por el ayuno y la cirugía. Por lo tanto, está comprobado que evitar ayunos preoperatorios e incluso aumentar esto con una carga de carbohidratos va a traer mejores beneficios para el paciente. Al evitar estos ayunos prolongados, las guías indican que deberíamos realizar una carga de carbohidratos. En general, en los países del primer mundo cuentan con este preparado que se llama maltodextrina al 12%, y esta carga de carbohidratos se da el día anterior o la noche previa y 2 horas antes de la cirugía. 100 gramos la noche previa y 50 gramos 2 a 3 horas previas. Es importante recordar que en 90 minutos está comprobado que se produce un vaciamiento gástrico completo. O sea que si le damos un vaso con agua y azúcar o un jugo a un paciente 2 horas antes de la cirugía, vamos a cortar este ayuno preoperatorio, vamos a generar una buena reserva de glucógeno y no vamos a aumentar el contenido gástrico. Aumento de la insulina comparable con una comida completa.
vaciamiento gástrico en menos de 90 minutos. Si hacemos la conversión de esto que nosotros no tenemos, un jugo de naranja equivale a estos 50 gramos 2 a 3 horas previas. Vamos a ver que dentro de la analgesia preventiva o de la analgesia multimodal, 2 a 3 horas previas a la cirugía, muchas veces damos estos medicamentos, que ahora los vamos a mencionar, y se recomienda que este sea un buen momento para darle un buen vaso de jugo. Como volvemos a repetir, todos estos protocolos y procedimientos estandarizados están bajo estrictos protocolos de evidencia científica. Otro punto importante es la desnutrición preoperatoria, sabiendo que se asocia con mayor morbilidad y mortalidad. Acá no estamos hablando del ayuno, sino de la nutrición previa del paciente. Esto va a aumentar la tasa de infecciones, de licencia de las heridas, mayor estadía y costos. A partir de esto se recomienda determinar la albúmina sérica o en los pacientes que tienen una pérdida de un 5 a un 10% en los últimos 3 a 6 meses para evaluar el estado nutricional. Se considera óptimo un valor de 3,5 gramos sobre decilitro de albúmina sérica para enfrentar la cirugía. En pacientes de alto riesgo, con un índice de masa corporal menor a 18,5 o mayor a 25, deberíamos evaluarlo por el servicio de nutrición. Importante, las guías recomiendan no realizar los procedimientos quirúrgicos selectivos en los pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor a 40. Se recomienda evaluar por el servicio de nutrición y mejorar las condiciones. En estos pacientes en que haya que mejorar el estado nutricional, 7 a 10 días antes se debe comenzar con suplementos nutricionales o nutrición parenteral. En cuanto a la anemia preoperatoria, también sabemos que se asocia con mayor estadía, mayor riesgo de complicaciones y una mayor tasa de mortalidad a los 30 días. ¿Cuál es el objetivo para los pacientes de cirugía de columna? Es que ingresen con una hemoglobina mayor a 13. En aquellos pacientes en que nos encontremos con una hemoglobina menor a 11,5, debemos evaluarlo por el servicio de hematología y, si es necesario, utilizar hierro de forma oral, intravenosa e inyecciones de eritropoyetina para lograr estos objetivos. Y obviamente, como sabemos en todos los procedimientos, debemos restringir las transfusiones a una hemoglobina menor a 8. Por último, si bien estamos todavía hablando del preoperatorio, recordar que es algo muy importante, validado, el uso del ácido tranexámico en las cirugías de columna, 1 gramo dentro de los 30 minutos de inicio, y si queremos realizar una dosis de mantenimiento, 10 miligramos kilo hora es lo que deberíamos utilizar. En cuanto a la diabetes, entre un 5 y un 20% de los pacientes en los procedimientos de cirugía de columna son pacientes diabéticos, y obviamente se asocian con mayor riesgo de reoperación, infecciones y estadía prolongada. La diabetes contribuye a una alteración en la función leucocitaria, disfunción microvascular, hiperglucemia. Todo esto aumenta el riesgo de infecciones y el inmunocompromiso. Como parámetro, sabemos que la hemoglobina glicosilada es una medida de control óptima para estos pacientes y para evaluar la gravedad. Entonces, en aquellos pacientes donde evaluemos una hemoglobina glicosilada mayor a 8 o un control estándar de glucosa sérica mayor a 200 en cualquier momento, ese paciente debe ser evaluado por el endocrinólogo y mejorar, optimizar su tratamiento. En cuanto a la actividad física, genera lo que se llama la prehabilitación, que es que antes del preoperatorio, el equipo que vaya a realizar la rehabilitación ya pueda establecer un contacto con el paciente y saber cuáles van a ser los objetivos que va a tener el paciente en el inmediato momento postquirúrgico y en la estadía más prolongada de esta situación. Va a establecer una mejor recuperación después de la cirugía, va a intentar como objetivo deambular dentro de las primeras 6 horas, y la rehabilitación o la prehabilitación debería realizarse de 6 a 8 semanas antes de la cirugía. En los pacientes, lo primero que hay que hacer, como dijimos, es intentar que esta rehabilitación, ahora la vamos a ver cuando vayamos al posoperatorio, pero que dentro de las 6 a 8 horas posoperatorias el paciente ya esté movilizándose,
Obviamente que si se puede indicar, por ejemplo, las comidas sentado, el uso o el acompañamiento para sentarse en la cama. Ahora vamos a ver a continuación. Dejar de fumar y beber alcohol son dos situaciones muy importantes. Hay que intentar que el paciente deje de fumar para disminuir las complicaciones postoperatorias, las infecciones del sitio quirúrgico, las complicaciones respiratorias, la pseudoartrosis. Todas estas complicaciones están descritas para la cirugía de columna. Lo ideal es que el paciente deje de fumar y deje de beber alcohol de 4 a 6 semanas previas antes de la cirugía. Para disminuir el hábito tabáquico, dos cosas importantes o eficaces son la consejería y el reemplazo nicotínico. Y como dijimos anteriormente, disminuyen las tasas de complicaciones, aumenta la cicatrización de las heridas y disminuyen las complicaciones pulmonares. Por cada semana que el paciente deja de fumar, aumenta un 19% la magnitud del efecto. Entonces, cuanto más tiempo deje de fumar previo a la cirugía, más eficaz va a ser este impacto. Como dijimos, al menos 4 semanas es lo que se intenta buscar en los pacientes de hábito tabáquico. En cuanto deberíamos aconsejar a que el paciente deje el alcohol de 4 a 8 semanas para disminuir el riesgo de complicaciones postoperatorias. Dos cosas se pueden utilizar para evaluar la dependencia. Una, en cuanto al abuso, es el cuestionario CAGE, y la otra, que es un poco más extensa, sobre todo en los pacientes que están internados para evaluar la abstinencia y la gravedad de la abstinencia, es el cuestionario SIWA, que controla de forma segura la abstinencia y previene el tratamiento excesivo con benzodiazepinas. El cuestionario CAGE es muy sencillo, tiene 4 preguntas, sí, no. ¿Alguna vez ha tenido sensación de que debía beber menos? Y bueno, todos conocemos este cuestionario. Y el cuestionario SIWA es un poquito más completo, pero nos permite evaluar la gravedad de la abstinencia del alcohol en los pacientes internados. En cuanto a la apnea obstructiva del sueño, como sabemos es una enfermedad crónica de colapso anatómico o una obstrucción parcial de las vías respiratorias durante el sueño, y sabemos que en estos pacientes se asocia con reintubaciones, embolias pulmonares y eventos cardíacos graves. Hay un cuestionario que se debería utilizar en los pacientes, en la evaluación prequirúrgica de los pacientes. Cuando obtenemos 2 puntos como predictivo, decimos que tiene alta sensibilidad, y el cuestionario se llama Stop Bang. Si le preguntamos si ronca con intensidad o si se escucha con la puerta cerrada, si se siente cansado, si alguna vez alguien ha observado que ha dejado de respirar, si tiene o ha sentido o está siendo tratado por hipertensión, si tiene un índice de masa corporal mayor a 35, si tiene más de 50 años, si la circunferencia del cuello es mayor a 40 y si el sexo es masculino. Más de 2 puntos es alta sensibilidad para la apnea obstructiva del sueño, y deberíamos evaluar estos pacientes con más de 2 puntos por el servicio de neumonología. En cuanto a la analgesia preventiva, comenzar con la analgesia preoperatoria sabemos que es eficaz para mejorar las puntuaciones de dolor postoperatorio, disminuir el consumo de morfina, que decimos que los pacientes pueden llegar a tener hasta un 50% de consumo de opioides, como el tramadol a 6 meses, y reducir la estancia hospitalaria. Se recomienda para las cirugías de columna combinar 1 gramo de paracetamol, un antiinflamatorio no esteroideo como ketorolac de 30 miligramos, y gabapentin en 300 miligramos, o pregabalina, pero en nuestro medio es un poco cara, previo 2 a 3 horas antes de la cirugía. El uso de gabapentinoides se puede comenzar a realizar de 3 a 5 días previos, también aumenta la efectividad y disminuye el dolor neuropático. Las complicaciones o las contraindicaciones que tienen es que van a generar un poco más de sedación. Y obviamente va a disminuir el consumo de morfina y va a mejorar las puntuaciones de dolor en la escala de EVA en las primeras 24 horas. Al disminuir el consumo de morfina, entonces sabemos que van a disminuir significativamente las náuseas, los vómitos, el prurito y la retención urinaria. Educación sobre el sitio quirúrgico. La flora bacteriana en la piel en el sitio operatorio es un factor de riesgo potencial de infección. Entonces deberíamos informar al paciente de cómo preparar la piel antes de la cirugía para disminuir la carga bacteriana en el momento de la incisión. La clorexidina disminuye la tasa de infecciones, entonces nosotros deberíamos enseñarles a los pacientes, darle instrucciones de cómo limpiar el sitio preoperatorio 3 noches consecutivas antes de la cirugía y en la mañana de la cirugía.
Continuando con los elementos, hasta recién nombramos todo lo que deberíamos asesorar o educar al paciente en el preoperatorio. Dentro del intraoperatorio, deberíamos utilizar antibióticos profilácticos dentro de los 30 minutos de la decisión quirúrgica, recomendado para cirugía de columna, cefazolina, todos sabemos la dosis, y en los pacientes que son alérgicos, vancomicina. Y algo importante, los estudios, por lo menos lo que yo encontré, no hay una diferencia significativa entre la profilaxis o la preparación quirúrgica con clorhexidina, con las preparaciones de iodopovidona, no encontré evidencia significativa. Hay muchos trabajos que hablan sobre la clorhexidina, pero no hay un impacto importante. En cuanto a la anestesia multimodal o la analgesia multimodal y estandarizada, vamos a intentar, como decimos siempre, eh, generar un efecto a bajas dosis sobre distintos receptores para disminuir o minimizar los riesgos secundarios. Esto se llama analgesia multimodal y lo que intentamos es realizar mecanismos simultáneos de control del dolor generando una sinergia. Podemos utilizar lidocaína, alfa-2 agonistas como dexmedetomidina, clonidina, aquellos medicamentos que actúan sobre los receptores de NMDA, como el magnesio, como la ketamina, AINES, el paracetamol, los glucocorticoides como la dexametasona, que si bien no tienen un gran impacto como analgésicos solos, sino que generan un gran impacto en la sinergia, y los gabapentinoides, como dijimos anteriormente, incluso en el preoperatorio. Realizar técnicas de anestesia regional y local mejoran el dolor postoperatorio y disminuyen la necesidad de opioides. La morfina intratecal en la cirugía de columna y sobre todo en la cirugía de columna lumbar está demostrado que disminuye las fluctuaciones de dolor y disminuye el consumo de opioides postoperatorio. Y en aquellos pacientes, importante remarcar esto, donde los metaanálisis han encontrado depresión respiratoria, incluso no necesitaron intervención o tratamiento, son complicaciones menores. Y la analgesia epidural con o sin opioides ha demostrado ser eficaz para reducir el dolor y las necesidades de opioides. Todos sabemos, y sobre todo en estos procedimientos de recuperación acelerada, dan un gran énfasis en la analgesia peridural por sus grandes beneficios. Acá a la derecha vemos una tablita que demuestra todos los beneficios de la analgesia peridural. Justo la de columna no es una analgesia que nosotros hagamos comúnmente, pero la recomiendan e indican que es una analgesia superior, que reduce la mortalidad, que disminuye las TBP, las transfusiones, las neumonías, la depresión respiratoria. Tiene muchos beneficios. El principal efecto adverso en estos pacientes es que va a generar hipotensión, son pacientes que generalmente van al piso, aumenta la incidencia de prurito, de retención urinaria y puede generar bloqueo motor, entre otras cosas. En cuanto a la optimización intraoperatoria, vamos a escuchar muchas veces que está indicada la anestesia total endovenosa para las cirugías de columna. Hay distintos metaanálisis que evalúan o comparan la analgesia total endovenosa con la analgesia balanceada, con sevoflurano, con deflurano, y está comprobado que la TIVA puede reducir el sangrado intraoperatorio en comparación con la anestesia inhalatoria. Permite un mejor control de la presión arterial y la coagulación sanguínea y puede ayudar a minimizar el sangrado durante la cirugía. Lo que se produce en cuanto a la TIVA con propofol es una vasodilatación selectiva, es decir, una vasodilatación venosa postcapilar, diferente a la del sevoflurano, por ejemplo, que es arteriolar precapilar. Este estudio que está acá a la derecha lo que hicieron fue evaluar con un ecodoppler cuál era el flujo y encontraron esto, que se producía el mismo flujo, es decir, se generaba una vasodilatación, pero como era venosa postcapilar, en la cuantificación del sangrado en estos pacientes, lo que encontraron fue una disminución del sangrado. Los dos pacientes, o los dos grupos de pacientes, tanto los de propofol como los de sevoflurano, generaban una gran perfusión en el lecho quirúrgico, pero cuando cuantificaban las pérdidas, era menor las pérdidas en los pacientes que recibían TIVA. Algo importante dentro de las cirugías de columna es tratar de disminuir al máximo la compresión intraabdominal. Como sabemos, se disminuye el flujo de la vena cava inferior, se aumenta la ingurgitación de las venas paravertebrales y epidurales, se disminuye la precarga y se genera una hipotensión postural. Esto hace que aumente el sangrado en el lecho quirúrgico y se genera una hipoperfusión, generando disminución del gasto cardíaco. Por eso es muy importante tratar de disminuir la compresión abdominal. Y por último, dentro de la optimización, sabemos que las complicaciones
tromboembólicas en las cirugías espinales pueden llegar hasta un 30%. Las podemos disminuir al 1,5% utilizando medidas mecánicas como la compresión neumática y la deambulación precoz. Y en los pacientes que tienen factores de riesgo para TDP, o que son mayores de 80 años, o cirugías mayores de 240 minutos, o que, por ejemplo, por tener alguna patología quirúrgica o una fístula del líquido cefalorraquídeo tengan que estar eh, postrados, a esos pacientes se le va a dejar medidas profilácticas de TDP. En cuanto a la hipotermia, sabemos que aumenta el riesgo de pérdida sanguínea, las complicaciones, la estancia y las infecciones. El objetivo para nuestros pacientes en cirugía de columna es 36 grados y para llegar a esto deberíamos utilizar líquidos intravenosos calientes, realizar un precalentamiento y mantas calientes. En estos estudios lo que se ha demostrado es que el precalentamiento con aire es el más efectivo de todos los sistemas. Tanto la hipo como la hipervolemia se asocian con menor perfusión tisular de oxígeno y lo que deberíamos lograr es que la fluidoterapia esté dirigida por objetivos hemodinámicos. Tratar de administrar la menor cantidad de cristaloides, menor transfusiones y generar una mejor diuresis con una EPP menor a 3. Lo ideal, como dijimos, es evitar los ayunos prolongados, generar la carga de carbohidratos por una hidratación prequirúrgica de 1 a 4 mililitros kilo hora en el intraoperatorio, menos de 2,5 de ganancia total de peso en toda la cirugía. Obviamente, si podemos dirigir estos objetivos hemodinámicos por cada paciente, es lo mejor. Tratamiento oportuno con vasopresores, cuando vemos que no responde a la carga hídrica, y tratamiento oportuno con inotrópicos cuando el índice cardíaco es menor a 2,5 litros por litro. En cuanto a las náuseas y vómitos, sabemos que 1/3 de los pacientes en cirugía de columna va a tener náuseas y vómitos, por lo tanto deberíamos realizar una profilaxis multimodal, sobre todo en mujeres, pacientes que consumen o utilizamos opioides, que no son tabaquistas, que tienen antecedentes de cinetosis o náuseas y vómitos. En un factor de riesgo se debe realizar doble profilaxis en las cirugías de columna. Si tiene 2 o más factores de riesgo, 3 intervenciones. Y obviamente, en caso de que el paciente presente en el postoperatorio náuseas y vómitos, utilizar un grupo farmacológico diferente. Si en el postoperatorio se producen náuseas y vómitos, va a producir deshidratación, retraso en la nutrición, aumenta la estadía hospitalaria y los gastos hospitalarios. Medidas que han comprobado aumentar o ser sinérgicos en la profilaxis de náuseas y vómitos: la TIVA, obviamente la disminución de los halogenados, el ondansetron, la dexametasona, el haloperidol, y algo importante, que la pregabalina, el paracetamol y el gabapentin, que nosotros utilizamos dentro de la analgesia multimodal, también disminuyen las náuseas y vómitos. En cuanto a la técnica quirúrgica, debemos intentar o pregonar porque sea mínimamente invasiva, minimizar el trauma tisular, la pérdida de sangre, una rehabilitación más rápida y la reducción del dolor postoperatorio. Para esto, deberíamos contar con una lista de verificación de seguridad que ha demostrado que redujo significativamente las tasas de mortalidad y complicaciones y se debe realizar antes del cierre de la herida. Generalmente lo hace el equipo quirúrgico, evalúa que se haya realizado la descompresión, la estabilización o la alineación, lo que fuera el objetivo, que se haya evaluado el neuromonitoreo, cuál fue la imagen final, que se hayan realizado una pérdida final de los tornillos, que haya sido adecuada la profilaxis antibiótica, que se hayan realizado una decorticación y aplicación del injerto óseo, asegurar la hemostasia y si es necesario, solamente si es necesario, colocar los drenajes, aplicación de polvo con vancomicina, que ha demostrado disminuir las complicaciones, la evaluación final de la neuromonitorización, anestesia local. Obviamente este punto es muy importante, sobre todo para nosotros. Sabemos que la liberación de glutamato, sustancia P y todos los mediadores proinflamatorios se dan en el momento de la decisión. Por lo tanto, debería y recomiendan las guías hacerlo 2 veces al anestésico local, antes de la incisión quirúrgica y, como sabemos, la vida media, después también al cierre debería volver a realizarse el anestésico local. Y por último, comprobación del cierre y revisar los drenajes. En cuanto a los drenajes, sabemos que deberíamos tratar de evitar el uso de sondas y drenajes en el sitio quirúrgico, aumentan las infecciones del tracto urinario, la sepsis, los costos hospitalarios, la estadía, genera un mecanismo disuasorio para la movilización temprana. El paciente se despierta y se ve con los drenajes, con la sonda, e intenta quedarse quietito, entonces está comprobado que disminuye la deambulación. Y solamente deberíamos colocar
sondas vesicales a los pacientes que tengan un tiempo operatorio mayor a 2 horas. Los catéteres deben realizarse o deben extraerse inmediatamente y deben mantenerse solamente hasta el primer día en aquellos pacientes que deben tener precauciones de reposo debido a fuga espinal, a cirugía de más de 3 niveles o a una necesidad médica. En cuanto a los drenajes para las cirugía de columna, como única ventaja que presentan los estudios es que son de bajo costo, entonces es barato ponerlos y la gente los pone, pero realmente han presentado en las tasas de infección de sitio quirúrgico, la formación de hematomas y las complicaciones, tienen las mismas incidencias, ponerlo o no, en las cirugías cervicales y lumbares. El uso de drenajes para herida debe ser limitado y si se usan deben retirarse temprano para facilitar la movilización. En cuanto al cuidado de las heridas, se debe retirar el vendaje quirúrgico el primer día para evaluar la incisión y prevenir las infecciones. Se deben realizar lavados diarios, lo ideal con clorhexidina. Y por último, en cuanto al postoperatorio, continuando con la analgesia multimodal, sabemos que disminuye o previene el desarrollo del dolor crónico, especialmente en las primeras 24 horas. Continuar con paracetamol, AINES, inhibidor de la COP2, solos o en combinación reducen de forma muy eficaz el dolor postoperatorio y obviamente disminuyen la utilización de opioides. Los opioides solo deberían ser indicados como analgésicos de rescate. En cuanto al cuidado de la herida, debe ser evaluado antes de los 10 días por el cirujano, se deben dar instrucciones específicas del lavado diario y se debe comunicar con todas las personas que estén en el proceso o en los procedimientos de rehabilitación, de que en caso de que haya alguna anomalía o que se encuentre alguna situación específica en las heridas, sean comunicados con el enfermero o con el médico que los sigue. La movilización temprana, como dijimos anteriormente, aumenta o mejora la capacidad pulmonar, disminuye las complicaciones, disminuye el riesgo de tromboembolismo pulmonar y venoso. Entonces deberíamos movilizar tempranamente a los pacientes para disminuir la estancia hospitalaria, disminuir las morbilidades y obviamente generar esto en base a objetivos progresivos. Como dijimos anteriormente, primero lo ve el kinesiólogo antes de la cirugía, entonces establece cuáles van a ser los objetivos para el día postoperatorio, y los objetivos para el alta son que el paciente se traslade independientemente y que tenga la capacidad de subir escaleras. Obviamente que esto es un trabajo en equipo y necesita la participación temprana del fisioterapeuta o del kinesiólogo. Recordar en el postoperatorio que los pacientes con factores de riesgo de TBP mayores de 80 años, con un índice de masa corporal mayor de 40, más de 260 minutos de cirugía o una inmovilización prolongada, deben tener profilaxis con métodos compresivos y con heparina. Por último, y terminando, concluimos en que los protocolos han ganado importancia en las últimas 10 décadas, en la última década, perdón, en la cirugía de columna, que se ha demostrado justamente en la cirugía de columna que reducen la duración de la estancia hospitalaria, los costos y reducen la necesidad de opioides comparado con los protocolos tradicionales, que su aplicabilidad y reproducibilidad de los resultados en varios tipos de cirugía de columna, incluida la lumbar, la cervical, las correcciones de deformaciones, los tumores, reafirma de que son una herramienta eficaz y que han llegado para quedarse, que los protocolos pueden variar entre diferentes centros, nosotros podemos encontrar diferente acceso a la configuración o a los recursos de los hospitales, pero que algo que debería estandarizarse es la optimización preoperatoria, el uso de analgesia multimodal, la movilización temprana y la minimización del trauma quirúrgico. Estos son las bases o los pilares para que los protocolos de atención mejorada tengan éxito. Importante para formar un equipo multidisciplinario es que se debe encontrar un líder que lleve a cabo este proceso y se debe realizar un registro de todos los procedimientos con una evaluación continua. Eso es todo y hasta acá. Muchas gracias de parte de los protocolos de alta mejora.